Porque con nuestro segundo invitado del día vamos a hablar de qué son los pensamientos intrusivos y cuándo se convierten entonces en un problema. Estos pensamientos intrusivos son los que aparecen en nuestra mente, por ejemplo, por sí solos o por una situación en la que nos encontramos. Los reconocemos para luego simplemente hacerlos de un lado y poder seguir adelante, pero para algunas personas en ciertos momentos de la vida, pues descartar estos pensamientos intrusivos puede volverse más difícil y puede volverse incluso un problema. Quiero saludar entonces a nuestro segundo invitado, Pablo Romero Sánchez, psicólogo clínico, investigador y profesor de la Universidad Roehampton en Londres. Gracias a Pablo por estar con nosotros esta mañana en Directo América de France 24. Le pregunto, ¿realmente qué son estos pensamientos intrusivos? ¿Qué tal? Lo primero, muchas gracias por invitarme. Encantado de estar con vosotros. Bien, los pensamientos intrusivos, creo que lo has definido muy bien. Los pensamientos intrusivos son intrusos en nuestra mente, aparecen por sorpresa, están un poco fuera de nuestro control. Pueden tomar diferentes formas, desde imágenes como fotos rápidas que aparecen en nuestra mente, a simplemente una especie de monólogo que tenemos con nosotros mismos, cosas que nos decimos a nosotros mismos, pero eso, que están fuera de nuestro control, nos resultan extraños. En el caso de los que son problemáticos o patológicos, nos sentimos muy, muy asustados o muy ansiosos cuando tenemos ese tipo de pensamiento. Pero pensamientos intrusivos normales existen y los tenemos todos. Eso le quería preguntar, ¿qué tan normal son estos pensamientos intrusivos y digamos cuál es el origen? Bien, los tenemos todos. Es un tipo de pensamiento muy normal. Creo que si pongo un par de ejemplos, Sí, por favor. creo que la gente se reconocerá en estos ejemplos. Cuando estamos saliendo de casa y decimos, ay, he dejado puesto la plancha, la hornilla la he podido dejar puesta, he cerrado el coche. Este tipo de pensamientos los podemos tener todos, esa especie de duda que tenemos es perfectamente normal. Ahora bien, cuando se escapan de nuestro control, cuando evaluamos esos pensamientos y nos sentimos mal por tenerlos. Por ejemplo, si en vez de me he dejado las llaves es ¿y si le ha pasado algo a mi hijo y no me he dado cuenta? La angustia es mucho mayor y la gente puede quedarse enganchada en esos pensamientos y en conductas de comprobación para ver si eso que he pensado es realidad o no. Claro, Pablo, incluso hay otro tipo de pensamientos intrusivos. Estaba leyendo yo un artículo para esta conversación de la BBC de Londres que decía que un pensamiento intrusivo, por ejemplo, podría ser si estoy cortando el pan y de repente me volteo y le hago daño a la persona que está al lado. Eso también cabería, o sea, cabe en la normalidad de estos pensamientos intrusivos, o ahí es cuando ya uno empieza a evaluar o a identificar si podemos tener algún problema, algún tipo de patología. Claro, ese tipo de pensamientos depende si los pensamientos empiezan a ser un poquito más extraños o si los pensamientos empiezan a ser un poquito más amenazantes, como el ejemplo que he puesto antes o el ejemplo que has puesto tú es muy bueno. Esa madre que sale de acostar a su hijo y de pronto se le pasa por la cabeza y este tipo de pensamientos lo tiene la gente. ¿Y si lo he ahogado sin darme cuenta? Entonces, con muchísima angustia tiene que ir a volver a comprobar si el niño está bien. Cuando esa persona tiene ese tipo de pensamiento, se pregunta a sí misma, ¿por qué tengo este pensamiento? ¿Por qué me pasa a mí? Esto es normal. Y mucha gente llega a pensar, ¿y si resulta que quiero hacerle daño a mi hijo de una manera inconsciente y yo no lo sé? Ahí es cuando ya estamos en un problema, ahí es cuando hay que consultar con un profesional, con un psicólogo, un psiquiatra, para ver si podemos tener un diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo. Eh, Afortunadamente, hay tratamientos que funcionan bastante bien. Es sí, un, es un trastorno eso le muy quería preguntar, complicado, Pablo. sí. Eso le quería preguntar antes de avanzar a ese tema. ¿Cuál es, digamos, la diferencia de un pensamiento intrusivo, digamos, completamente normal en cualquier ser humano o si tenemos algún tipo de TOC? Bien, hay dos tipos de diferencias. La diferencia de contenido es un poco más dudosa. Ya digo, si el contenido es relativamente normal de la vida diaria, como si me he dejado las llaves, si he cerrado bien el coche o no, eso es algo normal que nos pasa a todos, no hay que preocuparse. Si el contenido empieza a ser un poquito más complicado, como lo que he dicho de ¿y si le he hecho el daño a mi hijo? O por ejemplo, ¿y si me he dado la vuelta, he matado a alguien y no me he dado cuenta? Cuando uno empieza a tener ese tipo de pensamientos, eso puede ser más complicado. Pero luego, aparte del contenido, el proceso que hacemos evaluando el pensamiento es clave. Si te sientes completamente responsable de lo que pudiera pasar por tener ese pensamiento, si piensas que tienes que comprobar para ver si lo has hecho o no, ahí también estaríamos entrando en la patología, porque el pensamiento toma el control de tu vida y toma completamente control sobre tus actos, sobre tus pensamientos, y no puedes pensar en otra cosa
que no sea ese pensamiento. ¿Qué hacer, digamos, en un escenario de una persona sin ningún tipo de patologías para que estos pensamientos, digamos, estén controlados, para que no tome el control de nosotros y no sigamos dándole vueltas a la cabeza, digamos, en ese mismo pensamiento que muchas veces seguramente nos pasa? Sí, vamos a ver, cuando no tienes una patología, cuando no tienes un TOC, en la mayoría de los casos el pensamiento se va. Cuando no tienes una patología y no se te va, puede ser porque tienes mucho estrés, porque estás en un momento de tu vida con muchas preocupaciones y entonces ese nivel de ansiedad hace que ese pensamiento un poquito te invada algo más. Yo siempre utilizo diferentes estrategias con pacientes que pueden no tener TOC, pero sí este tipo de problema, y es intentar hacer las cosas que me provocan esos pensamientos, como por ejemplo cerrar la puerta de casa o desenchufar la plancha, de una manera más lenta, más pausada, para así acordarse bien de haber hecho esas cosas. Eso estamos hablando de gente sin trastorno obsesivo compulsivo. Si tenemos trastorno obsesivo compulsivo es otra cosa muy diferente. Podemos, digamos, acabar con estos pensamientos intrusivos de aquí de esta conversación a lo que nos quede de vida o es imposible. No, no, por supuesto, se puede acabar con los pensamientos, incluso si tienes trastorno obsesivo compulsivo, tenemos tratamientos psicológicos, terapia cognitivo-conductual, exposición y prevención de respuesta, son tratamientos que funcionan muy bien, muy eficaces, con lo cual yo, si hay alguien que nos está viendo que tiene este tipo de problemas, recomendaría que sin miedo consultara con un profesional. Es algo que se puede tratar, es algo de lo que se puede salir y hay que ir a por ello, hay que enfrentarlos y hay que realizar el tratamiento, que no es fácil, pero funciona. Y por favor, como siempre, ponerle la lupa a nuestra salud mental. No es un tabú, hay que hablarlo y pues hay que acudir, por supuesto, al especialista en el momento que pues nos sintamos que algo pasa y pues para un diagnóstico obviamente individualizado y con un especialista.